Esta semana, este domingo, nosotros vamos a ver otro relato de travesía también de lago o de mar, aunque este tiene algunas diferencias importantes con el anterior. Para empezar, en el anterior el Señor fue el primero en poner el pie a la barca y dijo a los discípulos que vinieran con él, pero en este el Señor no sube a la barca y dice a los discípulos que vayan. Así que vamos a leer Marcos capítulo 6, versos del 45 al 52. Marcos capítulo 6. Ahí va a aparecer en pantalla. Yo lo voy a leer en la versión NBI, usted puede leer en la Biblia que usted tiene en mano, o en su celular, o en la pantalla. Dice así la palabra. Enseguida, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada, vio Jesús que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Esto que termina diciendo no habían comprendido lo de los panes, porque lo que ha sucedido inmediatamente anterior a este relato es el relato de la multiplicación de los panes. De ahí viene, y es de ahí que dice Jesús enseguida que los discípulos, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. Lo primero que nos llama atención en esta narración es que Jesús aquí, contrario a lo que nosotros vimos antes, no sube a la barca. Se queda en tierra y va hacia un monte, va hacia una montaña a orar. Pero nosotros leímos ya el relato y ¿qué es lo que pasa? Que Jesús no parta con ellos en la barca es una situación que nosotros cuando comprendemos lo que pasa después, es una situación que, digamos así, era necesaria para el encuentro que se da después en la madrugada. Entonces, si Jesús hubiera subido en la barca como el relato anterior, perdería sentido todo el relato que viene. Porque acá lo interesante de esta narración, de este momento, es exactamente eso, que Jesús después llega a sus discípulos. Pasan las horas hasta que Jesús ve que los discípulos tienen dificultades para remar. Este mismo relato en Mateo está en el capítulo 14 y el verso 24 cuenta o habla, al hablar de este mismo relato, cuando habla del mar, dice que está la barca azotada por las olas. Esa es la expresión que usa Mateo. Pero la palabra azotada o la expresión que está traducida a nosotros como azotada por las olas, en el griego, fíjense, es una palabra que no se usa para este tipo de cosas, no se usa para la naturaleza, no se usa para las cosas inanimadas. La palabra tiene que ver más, fíjense, con el sufrimiento humano, con la tortura incluso, con la sensación de inseguridad, de angustia e incluso de muerte. Entonces, lo que Mateo traduce como azotada por las olas
porque habla del mar en la cual está la barca, es una palabra que normalmente se usa con el sentido de sufrimiento, de ser azotado, pero de que nosotros fuéramos azotados, nosotros estuviéramos sufriendo. No se usa con cosas como el agua o como algo inanimado. Y eso entonces nos da la idea de la dificultad y de los sentimientos que tenían los discípulos en la barca. Si bien a nosotros nos dice, mira, la barca está azotada por las olas y a los discípulos les costaba remar, según Mateo pareciera que era bastante más que eso. O sea, realmente estaba costando remar. Tiene que haber habido un temporal, una tempestad, porque aquí no era que, ay, que está difícil. No, acá había una sensación, un sentimiento ya de desespero, de inseguridad de parte de estos hombres. Y el texto sigue, bueno, Jesús entonces, dice el texto, camina sobre el mar en la cuarta vigilia de la noche. Eso significa más o menos entre las 3 y las 6 de la mañana, hasta que los discípulos lo ven viniendo sobre el agua. Esta distancia cronológica, porque dice el texto en un principio, que al anochecer la barca se hallaba ya en el medio del lago. Pero Jesús aparece después de las 3 de la mañana. Ese sentido que uno ve cronológico, digamos, como tantas horas remando, tantas horas estuvieron arriba de la barca tratando de cruzar. Más que un sentido cronológico, lo que nosotros podemos ver aquí más bien es una alusión, porque el tiempo de la mañana para estos hombres judíos del siglo I es el tiempo de ayuda de Dios. Fíjense lo que dice Isaías 7:14. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. ¿Se fijan? Entonces, para el judío de ese tiempo, el relato recuerda las palabras de Isaías en el capítulo 7. Claro, con el caer de la noche viene lo malo, pero la respuesta del Señor viene temprano en la mañana, viene en la madrugada. La aparición de Jesús caminando en medio de las olas, imagínense en la oscuridad de la madrugada, hace que los discípulos se llenen de miedo, pensando que era un fantasma. Recuerdan que para ese tiempo y en esa cultura, lo comentamos el domingo pasado también, el mar era lugar de demonios, era lugar de seres de maldad, era lugar de criaturas mitológicas, y más si era noche. Entonces, se comprende que estos hombres y mujeres tomen a Jesús por un fantasma. Claro que sí. ¿Qué más podría ser? Y además, el miedo es algo universal en la edad antigua y también en nuestra Biblia. Así que no hay nada más entendible que los discípulos hayan pensado que era un fantasma, porque Jesús se presenta en un espacio, ¿por qué no? Y cómo no, en la cual nadie lo esperaba. Veo en la noche un hombre que viene caminando en la oscuridad, en medio del mar, mientras azotan las olas. Pienso que es un fantasma. No puede ser otra cosa para estos hombres. Porque nuevamente para el judío del siglo I, ¿quién camina sobre las aguas y en la madrugada? Un fantasma. ¿Quién más? Pero les digo algo.
nosotros podemos hoy también no reconocer a Jesús, al igual que los discípulos hace 2000 años. Ahora, claro, nosotros no lo vamos a confundir con un fantasma, porque nosotros no estamos arriba de la barca, no somos del siglo I, no es de madrugada, el mar no está bravo, pero sí nosotros podemos ver salvación y seguridad en otras cosas que no son la persona de Jesús. O lo voy a decir de otra manera, nosotros podemos terminar sin reconocer a Jesús colocando otras cosas en su lugar. Miren, queridos, queridas, en ese sentido, y aunque suene fuerte, Jesús no es una regla. Jesús no es una filosofía. Jesús no es una ética moral. Jesús no nos vino a enseñar moralidad, y menos que estemos pendientes de la moralidad de los demás. Tampoco la vida cristiana se trata de venir a la iglesia, por ejemplo. No, yo me siento cristiano y todo, porque yo todos los domingos a la iglesia. No se trata de cantar. La vida cristiana, nosotros cantamos y venimos a la iglesia porque amamos al Señor y conocemos al Señor. Pero no soy cristiano porque vengo a la iglesia, no soy cristiano porque canto alabanzas al Señor. Conocer nuestra Biblia tampoco se trata. No, yo soy un buen cristiano. Pregúnteme nomás, yo tengo todos estos versículos memorizados. Yo me la he leído 5 veces. ¿Usted cuántas veces la leo? ¿Conocemos a Jesús por nuestras Biblias? Sí. ¿Es palabra del Señor? Sí. ¿Es santa palabra inspirada por Dios a los hombres? Sí. ¿Es revelación de Dios a nosotros los seres humanos? Sí. Pero estos hombres, por ejemplo, del siglo I, nosotros hemos dicho estas cosas acá, las primeras cartas de Pablo son del año 50, casi 20 años después que el Señor ha muerto y resucitado. El primer evangelio, el evangelio de Marcos, es del año 70. Estos hombres para el año 100, por ejemplo, más o menos 70 años después o 65 años después que Jesús ya había muerto y resucitado, probablemente no tenían en sus manos los evangelios como nosotros tenemos hoy día. Y si tenían uno. Por eso hoy día se habla de la comunidad juanina, la comunidad lucana, porque probablemente habían comunidades que solo tenían el evangelio de Lucas en sus manos. Entonces, ¿es necesario conocer la Biblia para ser cristiano? No. ¿Cuántas historias hemos escuchado? ¿Han escuchado estas historias de misioneros que dicen, había una persona que tenía una sola hoja de la Biblia? Porque vivía en un país en el cual la Biblia estaba prohibida, y entonces la Biblia que tenían se la repartían entre todos para que cada uno tuviera un pedacito. Nuestras denominaciones tampoco son la base de nuestro cristianismo. Porque yo pensaba mientras escribía, muchas veces nosotros pensamos que nuestras denominaciones o nuestra denominación es la barca. Es la barca. Entonces esa barca, nosotros que estamos acá, mi barca es la única barca. Y es la barca buena. En esta barca aquí donde estamos nosotros, esta es la única barca en la cual se sube Jesús. Las demás barcas verán
fantasmas. La mía no. Imagínate. ¿Sí o no? Porque lo que pasa a veces es que cuando encontramos a Jesús en un lugar donde según nuestras percepciones Él no debería estar, nosotros podemos llegar incluso a confundirlo con una maldad, con una ideología o con cualquier otra cosa. Pero es Jesús. El mar, el espacio aquí donde está la barca, es donde habitan los demonios. ¿Qué hace Jesús allí? Nadie esperaba ver a Jesús allí, sobre el mar y menos en medio de la noche. Entonces, lo que esos hombres hacen, acá en el relato, es definir bajo sus parámetros lo que ellos están viendo. Y nosotros hacemos lo mismo hoy. Nosotros interpretamos lo que vemos en función de nuestras vivencias, nuestras tradiciones, nuestros paradigmas. Y al final a veces terminamos, como los discípulos, con nuestras mentes embotadas, sin darnos cuenta que quien viene y quien está ahí es Jesús. Por eso mismo, y para que eso no pase, hay que buscar tener encuentros con Jesús. Porque Jesús no es nada de eso que yo dije hace unos minutos. Jesús es una persona. Jesús es una persona. Jesús no es un pensamiento, no es una idea, no son preceptos morales. Y la vida cristiana, antes de cualquier otra cosa, se trata de conocer a Jesús. A Jesús hay que mirarlo de frente. A Jesús hay que entregarle todo. A Jesús hay que decirle: haz lo que quieras conmigo. Y a partir de ahí conoceremos a Jesús. ¿Y sabe qué nos va a decir Jesús de vuelta si nosotros le decimos: haz lo que quieras conmigo? Jesús va a decir: sígueme. Conmigo vas a pensar cosas que no pensarías solo. Vas a hacer cosas que no harías. Vas a entender cosas que no entenderías si no estuvieras conmigo. Y con Jesús nunca más volveremos a ser la misma persona. El hecho de que Jesús aparezca así, caminando sobre el agua en la oscuridad, de manera tan especial, significa que más allá del milagro, porque nosotros acá siempre vemos el milagro de caminar por las aguas. Pero lo que pasa aquí es que Cristo se ha revelado a los discípulos en medio de la noche, en la madrugada. Cristo se ha revelado a los seres humanos. Y así como se reveló en la noche a estos discípulos, lo más maravilloso es que Jesús también quiere revelarse a cada uno de nosotros y nosotras también. ¿Hay que ser valientes? Sí. ¿Hay que dejar todo atrás para conocer a Jesús? Sí. ¿Hay que despojarse del viejo hombre y de la vieja mujer? Sí. Pero con Él y siendo discípulos de Él, vamos a pensar cosas que jamás pensaríamos en Él. Vamos a vivir cosas que jamás viviríamos sin Él. Y Jesús entonces caminando les habla, como dice en el verso 50.
cálmense. Soy yo. No tengan miedo. 3 expresiones. La primera de ellas, cálmense. Calma, dice Jesús. ¿Cuánta falta nos hace esa palabrita el día de hoy? Nosotros no tenemos paciencia para nada. Nosotros corremos todo el día. Nosotros hoy día, en el mundo en que estamos, vivimos apurados, vivimos angustiados. Si uno está en el supermercado, porque estas cosas no me pasan solo a mí. Uno está en el supermercado y cuando se va acercando a las cajas con el carrito, porque uno no solo ve cuántos carritos hay, uno ve cuántas cosas hay en los carritos. Y de repente, esos son ejemplos que se me ocurren nomás, y de repente uno ve que una caja está un poquito más, tiene 2 carritos menos, ¿no es cierto? Pero de allá por el otro lado viene alguien. Y la actitud es la misma, viene así. Y entonces tú estás ahí y haces como... Y como que te apuras porque un carrito más, un carrito menos, son 5 minutos que son muy importantes en nuestras vidas. Calma. Calma. En el trabajo. Todos vivimos en función del trabajo y las metas y las ventas. Y siempre hay un jefe que está encima tuyo, pendiente. Y ahí porque no podemos vivir con calma. Las discusiones, ¿les ha pasado que de repente empiezan a discutir por cualquier cosa y están como que algo que no esperaba sucede, algo que está fuera de lugar? Entonces uno va, por ejemplo, porque uno busca explicaciones. Entonces uno va, por ejemplo, a la esposa y dice, pero ¿cómo? ¿Pero qué hace esto ahí? ¿Y por qué eso bajó? ¿Y por qué esto está arriba? ¿Y quién cambió? No, pero es que no es posible si esto nunca tuvo. Sí, pero es que yo te voy a explicar. No, pero es que debieras haberme preguntado antes porque eso nunca estuvo arriba y no me gusta que esté... Sí, pero... Y entonces la otra persona de repente te dice, oye, calma. Y uno como que te hacen así, oye, para, calma. Date cuenta de lo que está pasando. Estás discutiendo conmigo porque algo que estaba abajo ahora está arriba y se estaba arriba. Calma. Entonces nosotros queremos respuesta para todo y el mundo nos exige tener respuesta para todo. A Josué hay que decirle calma. Nosotros necesitamos, hermanos, hermanas, tener calma en nuestras vidas y aprender a descansar en el Señor. Porque para empezar, los tiempos de Él no son los nuestros. Y la forma que Él ve las cosas no es la forma que nosotros las vemos.
Y por último, con relación a la calma, las buenas decisiones no se toman con prisa. Así que calma. La segunda expresión, ¿cuál es de parte del Señor? Soy yo. Con el soy yo, Jesús, de alguna forma, lo voy a decir así, desdemoniza al fantasma hablando de sí mismo. Pero mucho más allá de quitar la idea de fantasma, con el soy yo, Jesús nos recuerda a Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento. ¿Recuerdan que Yahvé en el Antiguo Testamento, cuando hablaba a los antepasados y a su pueblo y a Israel, usaba frases como: no temas, soy yo? Así que con este soy yo, lo que se nos está diciendo es que Dios revela su ser en la persona de Jesús. Y entonces el Dios mismo es el que sube a la barca. Dios se sube a la barca, el mar se calma y la narración entonces pasa a ser una narración de milagro. El soy yo de Jesús es Dios mismo, que se ha hecho carne y está en medio de los hombres esa noche y sigue estando en medio de nosotros hoy en día. Y la tercera y última expresión, ¿cuál es? No tengan miedo. ¿Saben por qué Jesús puede decirnos no tengan miedo? Porque Él nos ama. Miren, y esto quiero que lo guarden en sus corazones, porque dentro de la lógica del ser humano cuesta entenderlo. Pero ¿saben qué? No hay nada bueno que nosotros podamos hacer que haga que Dios nos ame más de lo que Él ya nos ama. Así como no hay nada malo que nosotros podamos hacer que haga que Él nos ame menos de lo que nos ama. Entonces no actuemos por miedo y no vivamos con miedo, porque Jesús ya hizo todo en la cruz. Ahora, claro, cuando uno dice, mire, nada de lo que usted haga va a hacer con que Jesús lo ame más, no quiere decir con eso que nosotros vamos a vivir la vida como se nos antoje nomás. Como nosotros vamos a vivir la vida después de saber que Jesús nos ama, ya es cosa de cada uno. Si nosotros, sabiendo esto, vamos a vivir de manera responsable o irresponsable, ya es cosa de cada uno. Pero no viva tu cristianismo con miedo, porque eso no es voluntad de Dios. Y ya terminando, nosotros podríamos decir que Jesús en el relato primero se revela en sus palabras, ¿no es cierto? Él viene caminando y dice esto a los discípulos. Después, al subir a la barca, lo que él hace es generar comunión y salvación a esas personas. Y esa comunión y salvación se extiende hasta los días de hoy. Esa noche, queridos y queridas, hace 2000 años, dice el texto que esos hombres tenían que hacer
un gran esfuerzo para remar. Hoy día también a veces hay que hacer un gran esfuerzo para remar. Pero el Señor estuvo allí y el Señor está aquí hoy día. Lo que nosotros sí tenemos que hacer es invitarlo a subir a nuestra barca. Porque si nosotros lo invitamos a subir a nuestra barca hoy día, lo que vamos a escuchar de su boca es: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Yo quiero invitarlos a que hagamos un minuto de silencio. Quiero invitarlos a que cerremos nuestros ojos. Y quiero invitarlos a que escuchemos allá en el fondo de nuestros corazones: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y si tú en esta tarde que me estás escuchando aún no conoces al Señor, o crees que no conoces al Señor, o tienes dudas respecto a si conoces a este Dios, yo quiero decirte que este Jesús es real y es una persona. Jesús no es esta iglesia, Jesús no es un ideal, Jesús no se trata de ideologías, Jesús es una persona. Y es una persona que en esta tarde quiere decirte: cálmate, soy yo, no tengas miedo. Y si tú en esta tarde has hecho esta especie de oración y has escuchado en tu corazón que es Dios mismo el que te dice estas palabras, quiero que sepas que tu vida nunca más va a ser igual. Cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, en esta tarde queremos agradecerte porque tú nos dijiste un día, Señor, en nuestros corazones: cálmense, soy yo, no tengas miedo. Y queremos agradecerte, Señor, porque podemos confiar en ti, que tú sigues diciendo estas palabras a todo el que te busca, de día y de noche. A veces, mientras nos cuesta remar, a veces en la oscuridad de la madrugada, mientras las olas azotan la barca, tú estás ahí diciéndonos: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Así que queremos agradecerte, Señor, porque en ti tenemos la esperanza de una vida mejor, Señor, de un futuro mejor, Señor, y de un presente también, Señor, entregado en tus manos, Señor, escuchando todos los días de nuestras vidas estas mismas palabras que tú dijiste
a esos discípulos, Señor. A las personas, Señor, que han hecho esta oración en esta tarde, Señor, y que han buscado escuchar tu voz en su interior. Nosotros queremos pedirte, Señor, que tú toques sus vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, ministre en sus corazones, Señor. Y que siempre que tengan la necesidad, Señor, puedan volver a escuchar, Señor, tus palabras diciendo que tengan calma, que tú eres Dios y que no deben tener miedo, Señor. Porque esta es la única forma de vivir la vida, Señor. Esto es lo único, Señor, que podemos hacer, Señor, si queremos vivir en plenitud de gozo y de gracia, Señor. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.